¿Qué documentos necesitamos para valorar si le corresponde reclamar una pensión de incapacidad permanente? Seguidamente en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnación o reclamación de altas médicas y en general en asuntos relacionados con la seguridad social y de tipo laboral. Y en este vídeo queremos explicar cuáles son los documentos que habitualmente necesitamos en nuestro despacho para estudiar si podríamos o no reclamar una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados en un asunto en particular. Este vídeo entendemos que es muy importante para todas las personas que nos siguen y para todas aquellas personas que estén interesadas en reclamar una pensión de incapacidad permanente. Como saben, en nuestro despacho de abogados valoramos su caso totalmente gratis a través de correo electrónico. Es decir, nosotros estudiamos su caso en particular, todas sus circunstancias, y le informamos si, según nuestra experiencia, podríamos o no iniciar una reclamación de una pensión de incapacidad permanente o lo que también se denomina de invalidez. Pues bien, en este vídeo vamos a explicar qué documentos necesitamos que nos remitan para que podamos estudiar esa viabilidad, para que podamos estudiar si en nuestra opinión, en su caso en particular, podríamos solicitar una pensión de incapacidad permanente según nuestra experiencia. Pues bien, lo primero de ello, para poder estudiar el caso correctamente, es que nos informe, pues, lógicamente, su nombre, edad, la edad que tiene, su situación familiar, si está casado o no, si tiene hijos o no. Este dato es importante porque cuando se reclama una pensión de incapacidad permanente, se pueden reclamar unos complementos adicionales, como el complemento por cuidado de hijos, la reclamación de días cotizados por nacimientos, el complemento de brecha de género, en definitiva, una serie de complementos para los cuales hay que acreditar la situación personal y familiar de la persona que quiere solicitar la pensión. Por lo tanto, ese es el primer dato que tenemos que saber. Copia del DNI, copia del DNI del cónyuge, si tiene hijos, que nos indique el DNI de cada uno de sus hijos. También necesitaríamos una fotocopia del libro de familia para acreditar el matrimonio y el nacimiento de los hijos, y en principio esa documentación sería suficiente para acreditar todas estas circunstancias familiares y personales. También tenemos que acreditar la situación económica, tanto del interesado como de su cónyuge. Por lo tanto, es importante indagar cuáles son las fuentes de ingresos a todos los niveles que tiene tanto el que solicita la incapacidad permanente, la persona que lo solicita, como el cónyuge si lo tiene. Por lo tanto, normalmente utilizamos como referencia la declaración de la renta que se haya hecho bien en ese mismo año o en el año anterior. Porque la información que se nos pide en los impresos de incapacidad son lo que se prevé que se va a recibir en ese ejercicio, en ese año en el que lo solicitamos. Por lo tanto, el tener la declaración de la renta de ese año o del año anterior, pues nos da pistas sobre cómo tenemos que informar a la Administración de estos aspectos. Por lo tanto, los datos económicos se cubren con esa documentación. Entramos ahora en documentación más específica. Necesitamos saber, y es muy importante, los años cotizados que tenga la persona que quiere solicitar una incapacidad. Como saben, hay algunos tipos de prestaciones que exigen, para que se le pueda reconocer a la persona, tener un número mínimo de años cotizados, y que va a depender siempre, va a depender de la edad de la persona que solicita la pensión. Por lo tanto, necesitamos saber eso, la edad, que ya lo hemos dicho anteriormente, pero también el número de años cotizados. Si se nos informa simplemente diciéndonos tengo tantos años cotizados, a nosotros nos vale. Pero si se nos envía un informe de vida laboral, estupendo. Otro aspecto que también entendemos muy relevante es
el que nos hagan llegar un certificado de bases de cotización, de cara a que podamos saber cuánto ha cotizado en el periodo que se le pueda exigir como periodo mínimo de cotización, sobre todo para poder hacer cálculos sobre el importe aproximado de la pensión de incapacidad permanente que le podría quedar en caso de que se consiguiera. Por lo tanto, eso lo podemos determinar con, con el certificado de bases de cotización. Es muy importante dos asuntos más. El primero de ellos es que nos expliquen claramente cuál es su trabajo habitual. Si tiene varios trabajos o ha tenido varios trabajos en los últimos años, a nosotros nos interesa sobre todo el trabajo que ha realizado durante más tiempo en el último año, porque ese es el que se va a considerar trabajo habitual. Por lo tanto, eso es importante que se acredite. En cierta forma, con el informe de vida laboral que le hemos pedido anteriormente, que hemos mencionado, pues ahí ya nosotros podríamos tenerlo claro, pero sin duda nos interesa que nos explique cuál es el trabajo, en qué consiste el mismo y qué requerimientos necesita para realizarlo. Nosotros siempre le preguntamos a los clientes que nos informe cuáles son las limitaciones, por qué no puede realizar usted el trabajo, qué le pasa o qué no consigue realizar de su trabajo habitual, porque esa información para nosotros es muy importante de cara a hacer una valoración. Además de ello, además de lo que es el trabajo, nos interesa ya por último conocer los informes médicos que acrediten cuál es su situación médica en particular. Nos interesa, por supuesto, los informes de especialistas, pero cualquier otro que nos pueda indicar qué limitaciones tiene, qué enfermedades padece y qué limitaciones le provoca. Nosotros analizamos esa documentación médica y si observamos que se puede completar de alguna manera, no dudamos en decirlo para que el interesado o interesada pueda acceder a la documentación que le facilite la posibilidad de reclamar una pensión. En definitiva, estos son, con carácter general, los documentos y la información que nos tienen que enviar a nuestro despacho si quieren que nosotros valoremos su caso totalmente gratis. Esta valoración, como hemos dicho al principio, es a través del correo electrónico. Ustedes nos envían un correo electrónico a la dirección que aparece en este vídeo, donde nos dicen que quieren esta valoración y que la información que nosotros le estamos solicitando pues se aporta. Que algún dato no consigue o no lo tiene o no puede conseguirlo, pues usted nos lo dice, la persona en particular nos informa y si nosotros podemos ayudarle a conseguir esa documentación, lo haremos sin duda. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.